Bienvenidos a nuestro laboratorio virtual de biología. Hoy aprenderemos sobre los grupos sanguíneos. A inicios del siglo XX, Carl Landsteiner descubrió que existían diferentes grupos sanguíneos mediante una reacción inmunológica. Desde algún tiempo atrás, las transfusiones sanguíneas eran una práctica utilizada en la medicina con riesgo mortal. Muchos pacientes presentaban shocks, ictericias y hemoglobinurias sin entender completamente la razón, hasta que Landsteiner, luego de analizar diversas muestras de sangre, determinó la compatibilidad de diversos tipos hasta descubrir los principales antígenos sanguíneos. Y es que las membranas plasmáticas de los eritrocitos presentan diversas moléculas, oligosacáridos y glucolípidos en particular, que se les conoce como antígenos. Se han descrito muchos antígenos, pero se reconocen algunos como los más importantes porque determinan la compatibilidad sanguínea. El primer grupo de antígenos importantes se clasifica como ABO y se basa en la presencia de los conocidos como antígenos A y B. Se categorizan los eritrocitos en tipo A en caso de tener el antígeno A, tipo B en caso de tener el antígeno B, tipo AB en caso de tener ambos, el antígeno A y el B, y tipo O en caso de no tener ninguno de los antígenos mencionados. El otro grupo de antígenos importantes es el llamado factor RH. Existen realmente entre 35 a 40 sustancias antígenas asociadas al factor RH, pero al más importante se le conoce como antígeno D, que categoriza los tipos sanguíneos sin RH positivo, quien tiene el antígeno D, y RH negativo, al que carece de antígeno D. Pero, ¿qué es un antígeno? Ya mencionamos que son sustancias químicas que están presentes en los glóbulos rojos. Sin embargo, la definición es mucho más amplia. Un antígeno es realmente cualquier sustancia química que desencadena la formación de anticuerpos o proteínas de defensa del sistema inmunológico. Vendrían a ser como sustancias extrañas al organismo. En el caso de los glóbulos rojos, las membranas plasmáticas tienen esas sustancias químicas adheridas como parte de la composición química de la misma membrana celular y pueden provocar que otro glóbulo rojo distinto secrete anticuerpos. Esta es la razón por la que no todos los tipos de sangre son compatibles unos con otros, por la presencia de estos antígenos. Los anticuerpos, al detectar la presencia de esos agentes extraños, forman unos conglomerados para inactivar y destruir a dichos agentes, en una reacción que se le conoce como aglutinación. Como resultado de la aglutinación, los eritrocitos se destruyen, lo que provocaría graves consecuencias en caso de ocurrir dentro del organismo. La reacción de aglutinación es observable en una muestra de sangre sin necesidad del microscopio. Se observan agregados de células como si fueran grumos en la muestra analizada. Esto hace muy útil esa reacción para detectar los grupos sanguíneos, en un análisis conocido comúnmente como tipeo sanguíneo. ¿Cómo hacemos un tipeo sanguíneo? Lo primero es limpiar una laminilla portaobjetos de las que utilizamos para la observación de muestras al microscopio. La limpiamos con un antiséptico, una solución de alcohol al 90% como una medida de bioseguridad. También esterilizamos la zona de donde extraeremos la muestra. Solo necesitamos 3 gotas de sangre, por lo que un pequeño pinchazo en algún dedo bastará. Procedemos a limpiar siempre con alcohol el dedo del que sacaremos la muestra. Inmediatamente con una lanceta estéril hacemos un pequeño pinchazo del que obtendremos 3 gotas de sangre que colocaremos en el portaobjetos también estéril, una a cada extremo y la otra justo al centro de la lámina, totalmente separadas una de la otra. Sin perder tiempo, antes que las muestras de sangre se coagulen, agregamos los reactivos para detectar antígenos. Son 3 reactivos. El anti-A sirve para detectar el antígeno A, es de color azul. El anti-B para detectar el antígeno B, es amarillo. Y el anti-D para determinar el factor RH. Bien, como tenemos 3 muestras de sangre, pues agregamos a la primera una gota del reactivo anti-A, a la segunda muestra una gota del reactivo anti-B y a la tercera muestra una gota del reactivo anti-D. Y mezclamos los reactivos con la sangre, en mi caso con un mondadientes, con el cuidado de no utilizar el mismo mondadiente para distintas muestras de sangre, ni que se mezclen las distintas muestras.
porque evidentemente esto contaminaría la prueba y no obtendríamos los resultados correctos. Solo queda esperar a que ocurra la reacción de aglutinación que señalamos antes. Se observará como si fueran grumos en la sangre, señal que ocurrió reacción anticuerpo-antígeno. La asociación es lógica. Si hay aglutinación en la primera muestra, detectamos el antígeno A. Si ocurre en la segunda muestra, detectamos el antígeno B. Si ocurre en la tercera muestra, detectamos el antígeno D. La reacción antígeno-anticuerpo es un condicionante importante al momento de hacer una transfusión sanguínea. De esta manera, una persona que posea eritrocitos con antígenos A no podrá donar sangre a una persona que tenga eritrocitos con antígenos B, porque estimulará la síntesis de anticuerpos y la reacción de aglutinación. Dentro del sistema circulatorio, la pérdida de glóbulos rojos puede tener como consecuencia hasta la muerte. Personas con tipo de sangre A o B, por ejemplo, no pueden donar sangre a personas con tipo O por la presencia de antígenos A o B en sus glóbulos rojos. A la inversa, una persona tipo O sí puede donar a los tipos A y B, porque la sangre O o sangre cero no posee antígenos A ni B. Es importante conocer nuestro tipo sanguíneo por cualquier emergencia y también colaborar con los bancos de sangre donando. Pasados un par de minutos observamos los resultados. Obtuvimos distintas muestras para ver cómo reaccionan los diferentes tipos sanguíneos a esta prueba. ¿Qué es lo que buscamos? La formación de aglutinaciones o grumos. En esta primera muestra analizada, por ejemplo, observamos aglutinación en la tercera gota de sangre. En la primera y en la segunda no hay antígenos A ni B. Esto corresponde entonces al tipo de sangre O, y la aglutinación observada detecta el antígeno D, lo que interpretamos como un tipo de sangre RH positivo. Esta muestra analizada es tipo ORH positivo. En una segunda muestra analizada observamos aglutinación en las 3 gotas de sangre. Detectamos el antígeno A, al B y al D. Esta muestra analizada es de tipo ABRH positivo. Este tipo de sangre es poco común y se conoce como receptor universal, porque al contar con todos los antígenos importantes puede recibir una transfusión de cualquier otro tipo sanguíneo. En otra muestra analizada observamos aglutinación en la primera y tercera gota de sangre, detectando al antígeno A y al D, y no al B. Esta muestra analizada es ARH positivo. Otra muestra analizada y podemos observar aglutinación en la segunda y tercera gota de sangre. No estamos detectando al antígeno A, pero sí al B y al D. Esta muestra analizada es tipo BRH positivo. Un tipeo sanguíneo siempre debe estar validado por un profesional de laboratorio clínico debidamente acreditado. Las pruebas realizadas en un laboratorio para el tipeo se basan en lo mismo que acabamos de hacer acá, en la reacción antígeno-anticuerpo, utilizando claro más muestras de sangre de un mismo individuo y haciendo reaccionar a los glóbulos y al plasma contra los antígenos, pues un mayor número de pruebas lógicamente reduce la posibilidad de errores en la detección del tipeo sanguíneo. Casi al final de la edición de este video pudimos observar una muestra de sangre previamente tipeada como ORH negativo. Pudimos confirmarlo a través de la prueba que en efecto es el tipo señalado, pues al mezclarlo con los antígenos no hubo aglutinación. No detectamos los antígenos A, ni B, ni D. El tipo ORH negativo no es muy común y es un tipo de sangre demandada por ser donador universal. Al no tener antígenos puede transferirse a todos los demás tipos sanguíneos. La enorme desventaja es que solo pueden recibir sangre que sea tipo O negativo, siendo poco frecuente encontrar individuos con esa tipificación. Existe otro tipo que es todavía más raro y difícil lidiar con ello, la llamada sangre dorada. En todo el mundo los tipos sanguíneos se encuentran con mayor o menor prevalencia. Según Carter Blocker,
El O positivo y el A positivo están respectivamente en 1/3 de la población mundial, mientras que el AB positivo y el AB negativo serían los más raros, encontrándose en 1 de cada 29 personas y 1 de cada 67 personas respectivamente a nivel mundial. El O negativo se encuentra en aproximadamente un 6% de la población mundial, y la sangre dorada en un tipeo sanguíneo común se tipificaría como ORH negativo. Mencionamos antes, sin embargo, que el factor RH cuenta con un grupo de entre 35 a 40 antígenos y que el más importante era el D. Bueno, hay personas que no poseen ningún antígeno del sistema RH, se conocen como RH nulo. El riesgo de este tipo de sangre es que las personas que lo poseen no pueden recibir otro tipo que no sea igual. Y según un censo que data del año 2010, solo hay 43 personas que tienen ese mismo tipo sanguíneo, con el agravante que están distribuidos en todo el mundo. Este tipo de sangre se adquiere hereditariamente por mutación de los genes que controlan la síntesis de antígenos, y es que la herencia de los grupos sanguíneos es bastante compleja. Si nos centramos en los grupos ABO, los genes de los tipos A y B son codominantes, mientras que el gen del tipo O es recesivo. En el sistema RH, el gen o alelo del antígeno D es dominante, por lo que decimos comúnmente que el factor RH positivo es dominante sobre el RH negativo. Estas condiciones permiten seguir patrones hereditarios. Incluso mucho tiempo atrás se llegaron a utilizar familiogramas de tipeos sanguíneos como un método para confirmar o descartar paternidades sin duda, siendo claramente un mecanismo no muy certero. Así terminamos nuestro laboratorio virtual sobre los grupos sanguíneos. Este ha sido el tema de hoy. Cualquier duda o aporte puedes dejarlo en los comentarios. Colabora con nosotros. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Puedes encontrar mucho más material relacionado en nuestro canal y en la descripción dejamos un enlace a nuestro blog para encontrar mucha más información. Hasta la próxima.